todas las demás personas que me han precedido y que han agradecido a todas las instituciones que han hecho posible esta reunión, esta conversación, que es lo que pretende ser una reflexión colectiva, una conversación sobre el tema específico del sector no estatal de la economía, que es un fenómeno nuevo relativamente en Cuba, y el papel que ella tiene como un nuevo actor de la sociedad civil cubana, junto a otros actores también, obviamente, de esa sociedad civil. Cuando estábamos organizando este evento, se me pidió específicamente que hablara, basado en mi expertise como analista de ese tema, de la relación Cuba-Estados Unidos, porque no lo pretendíamos de esa manera, pero bueno, esto ha coincidido con el mismo mes, del mismo año en que el segundo presidente en casi un siglo de Estados Unidos, presidente en ejercicio me refiero, porque Carter ya después de haber salido de la presidencia ha estado 2 veces en la isla, va a hacer una visita a Cuba. Indiscutiblemente, yo como historiador y yo como analista de esas relaciones bilaterales, pues esto tiene una gigantesca relevancia. Entonces, la pregunta que mucha gente me hace hoy mismo por la mañana en la televisión es, bueno, esto abre una nueva era en Cuba, abre una nueva era en la región, y eso es el tema que más o menos yo quiero tratar. Yo quiero tratar de ubicar la importancia extrema que tiene un hecho como este y que tiene lo que pueda venir después de este hecho y situarlo en un contexto general de dónde está Cuba, hacia dónde puede ir Cuba en el porvenir. Déjame ver, porque yo hablo mucho de la tecnología, pero no soy muy bueno en esto, así que, a ver, ahí estamos. Yo quiero hablar de que en Cuba solamente no hay, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo está la transición en Cuba? Y la gente que hace esa pregunta por lo general piensa en una transición democrática. O sea, han avanzado hacia formas de institucionalidad democrática en el país, más participativa, más abierta, hacia una sociedad abierta. Y yo digo que Cuba está en la puerta, en el preámbulo de 3 transiciones paralelas y coincidentes. Una es la transición en estas relaciones geopolíticas con el vecino poderoso que tiene en el norte, Estados Unidos, lo cual crea cambia en gran medida muchos escenarios, a lo que me referiré después. Voy a abordar cada una de estas transiciones separadamente. Otra es lo que llamo la transición civilizatoria. O sea, como ustedes saben, hay 2 maneras de dividir la historia. Hay quien la divide en historia antigua, moderna, contemporánea, refiriéndose generalmente a hechos de un periodo, a una revolución como la francesa, que inaugura la era moderna, o la revolución bolchevique para la era contemporánea. Yo me refiero a otro tipo de procesos históricos de mucho más largo alcance. Son procesos civilizatorios que son guiados por la tecnología. Y en ese sentido podemos hablar de una primera civilización de nómadas, hasta que logran asentarse y establecen la civilización agrícola, una segunda civilización que es la industrial, guiada por las nuevas tecnologías que surgieron fundamentalmente en Inglaterra, y en este momento estamos ante una nueva civilización, una nueva tecnología que, al igual que la industrial, cambia el modo en que la gente produce, el modo en que la gente consume, el modo en que las comunidades establecen relaciones entre sí, el modo en que se desarrollan las comunicaciones, el transporte, las formas en que cambia el lenguaje, todo. Si ustedes me preguntan a mí cuál es uno de los grandes inventos del siglo XX, yo diría que el aire acondicionado, porque si no, no podríamos estar aquí. Pero el aire acondicionado no altera todo el conjunto de relaciones económicas, sociales, políticas, culturales del planeta. Las tecnologías digitales sí, han cambiado la forma en que nos comunicamos y nos entendemos. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso en Cuba? ¿Qué posibilidades abre? ¿Dónde está Cuba en relación a esa transición planetaria? Cuba, en eso volveré después, esto es un tema importante, porque si todo el mundo recuerda que Cuba tenía altos índices de desarrollo y de prosperidad y de crecimiento económico durante el primer periodo, el periodo de la República, ello se debió a un fenómeno interesante,
y es que los hacendados cubanos, aterrorizados con la posibilidad de que se produjera en Cuba una revolución tan violenta como la que tuvo lugar en Haití, en que se sublevaron los esclavos, pues dijeron, un momento que tenemos una desproporción aquí en la población, tenemos demasiados esclavos negros y en cualquier momento esta gente se puede rebelar y nosotros somos una minoría. ¿Cómo resolvemos eso? Y la solución que le dieron a aquellos hacendados fue apostemos por la más alta tecnología disponible y transformemos nuestros esclavos en asalariados y convirtamos las plantaciones azucareras de plantaciones esclavas en plantaciones bajo un modelo ya prototipo capitalista. Entonces, ¿dónde está Cuba hoy en relación a la tecnología digital? ¿Hay algún temor que está acelerándola o precisamente el temor a que las cosas cambien está retrayendo esa civilización? Esos son temas que veremos. Y el tercero es el tema del cambio de régimen. El cambio de régimen, esa frase, cambio de régimen, se ha convertido casi que en una mala palabra, porque automáticamente viene asociada a cuando el presidente George Bush dijo, bueno, pues vamos a una política de cambio de régimen en el caso de Irak. Y aquello, por supuesto, tuvo un conjunto de consecuencias que todavía tienen ramificaciones en la situación actual. Pero, primero, yo estoy abordando este tema, ¿no? O sea, el concepto de régimen no es referirnos a un grupo de personas. Cuando yo hablo de régimen no estoy hablando de Raúl Castro y del gobierno de Raúl Castro. Un régimen, sociológicamente hablando, es un conjunto de instituciones, leyes, normas, tradiciones que conforman la actuación de una sociedad dentro de ese marco. Y ese régimen puede ser más abierto, más cerrado, más rígido, más flexible, puede incentivar determinadas actividades o puede desestimularlas. Y uno de los problemas que se confrontan hoy es precisamente que el régimen que se instauró el 1 de enero del 59 o poco después se ha agotado. De ahí viene el segundo título que yo tenía ahí cuando decía Cuba 3.0. ¿Por qué? Porque la Cuba 1.0 fue esa que inauguró la República en 1902 hasta 1959 y pudo montarse en la ola de prosperidad que trajo la civilización industrial. La Cuba 2.0 se montó en un régimen obsoleto que importó de la Unión Soviética y que le permitió con una tarjeta de crédito sin fondo de Moscú avanzar en una serie de inversiones sociales, pero jamás logró un modelo sustentable. Era un modelo que dependía de un eterno plan Marshall que venía del Kremlin. Y ese modelo, sin tarjeta de crédito, ni de Moscú ni de Caracas, ha entrado de nuevo en un proceso de agotamiento. Entonces ahora tienen que plantearse cuál va a ser la Cuba 3.0, qué tipo de régimen va a ser la Cuba 3.0. Y en ese sentido el cambio de régimen no es una pregunta de la oposición, es una pregunta del gobierno. Si el gobierno quiere permanecer como gobierno, ¿qué modificaciones va a hacer? Al cual Cuba 3.0 va a aspirar. Y si la oposición quiere otro tipo de régimen, tiene que definir cuál es y a qué es lo que aspira. Comencemos entonces por la relación Cuba-Estados Unidos. Lo primero está al centro de mi explicación sobre este evento. Mucha gente supone que la ley Helms-Burton, primero, ¿qué cosa es la ley Helms-Burton? La ley Helms-Burton es la codificación en una sola ley aprobada por el Congreso de un conjunto de sanciones económicas, todas decretadas anterior al 96 como medidas ejecutivas. Hasta el año 96 cualquier presidente tenía la potestad de echar abajo todas las sanciones porque eran poderes ejecutivos sobre las cuales se habían establecido. A partir del 96 el presidente, el poder ejecutivo, no tiene la facultad para derogar el embargo después de haber sido codificado en una ley aprobada por el Congreso. Solo el Congreso puede derogar el embargo. Y eso, como ustedes saben, es una gigantesca complicación dada todas las tendencias. Muchas veces la discusión de si se deroga o no el embargo, como sucede con muchas otras cuestiones, por supuesto, no está dada por la lógica misma o la racionalidad misma de si eso conviene o no conviene,
sino por las lógicas políticas de los partidos y de los juegos partidarios locales en los Estados Unidos. Ahora bien, dato interesante y poco conocido. Mucha gente supone que la ley Helms-Burton y el embargo embarga a toda la actividad económica cubana. Y eso fue así hasta muy recientemente. ¿Por qué? El 5 de enero, casi como un regalo de Reyes de Clinton, el 5 de enero de 1999, Madeleine Albright anunció en una conferencia de prensa una nueva política hacia Cuba de la administración Clinton. Esto ocurrió, fíjense, 3 años después casi del derribo de las avionetas y de la codificación de todas las sanciones en la ley Helms-Burton. ¿Cuál fue el anuncio que hizo la señora Albright? Que si en Cuba surgiera un sector no estatal, Estados Unidos negociaría, invertiría, exportaría e importaría y establecería transacciones económicas con ese sector. Yo les aseguro a ustedes que la señora Albright y la administración Clinton no hicieron esa declaración 3 años después de establecerse la Helms-Burton sin haber consultado a cuanto divino abogado disponible tenían en la Casa Blanca y en Washington para que le dijera si eso era una violación de la ley del embargo o no. Y evidentemente la sentencia de los abogados, la conclusión fue no. ¿Por qué? Porque por definición la ley Helms-Burton surge en un momento en que no existe el sector estatal. Y por lo tanto todo lo que surja después como sector no estatal queda exento literalmente de las consecuencias de esa ley. Lo que ha hecho posible hasta ahora el conjunto de medidas liberalizadoras que el presidente Obama ha tomado es precisamente ese enfoque. O sea, él ha dicho, podemos, seguramente Ted me va a ayudar mucho a hacer el inventario, así que eso se lo dejo a él. Él ha dicho, podemos comerciar con este sector, puede haber inversiones, las remesas eran ilimitadas ya para ese sector, se le podía mandar dinero para el sector no estatal, literalmente podrían exportar a los Estados Unidos, etc. ¿Qué ha sucedido? Hecho de nuevo en el que poca gente se fija, que el embargo norteamericano, que ahora es un embargo contra las empresas del Estado exclusivamente, no es la única medida de embargo, de bloqueo económico, según se prefiere el término, que bloquea las transacciones económicas cubanas. La otra es el bloqueo del gobierno cubano al sector estatal emergente. ¿En qué consiste ese bloqueo? Me preguntarán mucho, porque dirán, bueno, pero si es que Raúl Castro es precisamente que ha permitido el que haya este sector no estatal. Bueno, consiste en lo siguiente, y de nuevo no voy a extenderme porque Ted es el especialista en hacer ese inventario. Consiste en que ha surgido un conjunto de personas a las cuales simplemente se ha autorizado, dentro de una lista que son aproximadamente 200, creo actualmente, 201 actualmente, ejercer algún tipo de actividad privada. De esas hay algunas que han resultado muy lucrativas, como es el problema de los artistas, alguna artesanía, sobre todo la gastronomía, los restaurantes, cosas que puedan tener relación con el turismo, alquilar habitaciones para los turistas. Ese sector ha prosperado, pero hay una serie de limitaciones poco conocidas. Una, cuando ustedes viajan a La Habana y ven todos estos nuevos llamados paladares, que es el término que se usa en Cuba para referirse a los restaurantes privados, eso viene de una novela brasileña, ninguno de esos negocios existe. Usted puede ir a Tres Gardenias no existe. Usted puede ir a otro restaurante, esos restaurantes no están registrados legal y jurídicamente en ninguna parte. Lo que hay es una persona con iniciativa, tesón, creatividad y una gran voluntad, a la que ha obtenido una licencia para expender, vender bebidas y comidas, productos alimenticios. Y esa persona, con esa pequeña licencia, ese pequeño resquicio que le han dado, ha construido una empresa que no le reconocen legalmente, que no tiene entidad jurídica, que no tiene derechos jurídicos para protegerse. Antes usted preguntaba por los derechos jurídicos de las inversiones extranjeras.
Bueno, esta gente está igual, o sea, esta gente no tienen ni siquiera la entidad jurídica legalizada en Cuba. Y por supuesto están sometidos a toda una mentalidad que esa no ha cambiado, a pesar de que ha habido llamados formales a cambiarla, pero francamente no ha habido un gran cambio, de hostilidad, de verlos como gente que se quiere enriquecer a costa de los demás, perseguidos con los impuestos, etcétera, lo cual ha hecho que al no haber facilidades, una de ellas que muchos reclaman es poder tener, aunque sea del Estado, pero poder tener un importador que venda como mayorista, no al detalle. O sea, cuando un restaurante necesita 50 juegos de vajilla para su restaurante, tiene que comprarlo en una tienda como si fuera un vecino de barrio, que va y lo tiene que comprar a ese precio. No puede comprar 50 con un precio mayorista muchísimo más favorable. Entonces, cuando todo eso sucede, cuando el precio de la electricidad es desmedido para los salarios que se cobran en Cuba, ¿qué pasa? Que usted induce a todos estos aspirantes empresarios y emprendedores, grandes emprendedores y aspirantes empresarios, porque empresarios como tales legalmente no lo son, pero sí son grandes emprendedores, a violar la ley. Tienen que buscar la manera de robar electricidad del tendido público, tienen que buscar productos en el mercado negro porque no lo logra obtener en los mercados normales. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y este es el gran peligro a mediano plazo. En este momento la población ve todo eso normal y con simpatía. Ah, qué bien, esta gente son creativos y a pesar de que el Estado los bloquea por acá, ellos buscan la manera de darle la vuelta. Muy bien, las leyes son malas, parece que es legítimo violarlas. De aquí a 20 años, cuando las leyes no sean malas, sean buenas leyes, se va a haber creado una cultura empresarial que no se atiene a las leyes. Y cambiar esa cultura va a llevar algún tiempo. Entonces, por eso es que hay que pensar en estas cosas desde ahora. Y por eso es que hay que comenzar a renovar todo eso desde ahora. El segundo punto, el embargo externo y el bloqueo interno, que es este asunto al que yo me refería. La Helms-Burton es una cosa, bloquea a esas empresas estatales, pero está este bloqueo interno y de mentalidad al florecimiento pujante de todos estos emprendedores que aspiran a ser empresarios en buena lid. Después tenemos el problema ideológico, digamos, un problema ideológico-psicológico. Por un lado está que se evapora el enemigo externo. Si Estados Unidos va a Cuba y dice, oye, nosotros no tenemos nada, no tenemos ningún interés en invadirlo, no tenemos ningún interés en un conflicto, queremos resolver todo esto, queremos tener comercio con ustedes, queremos que haya inversiones, incluso el presidente ha liderado una campaña del Congreso para que le levanten el embargo incluso al Estado cubano. ¿Qué sucede psicológicamente? Que ha habido una sociedad que durante 50 y tantos años ha utilizado el conflicto externo como un motivo para racionalizar la necesidad de unirse en lo que se ha denominado muchas veces una plaza sitiada. O sea, estamos sitiados por un enemigo externo muy poderoso y no queda más remedio que suprimir libertades internas porque de lo contrario el Estado no puede enfrentarse como David a ese coloso gigante. Bueno, ¿qué pasa cuando se evapora ese factor de unidad? ¿Qué pasa cuando se evapora esa justificación? Que uno tiene que lidiar con el conflicto primario, que es el conflicto interno. El conflicto entre un modelo de Estado que expropia libertades individuales, derechos, etcétera, y que antes podía responder, porque tenía una tarjeta de crédito inagotable, antes podía decirle a la población, vamos a hacer un trato, tú me das a mí los derechos políticos y civiles tuyos y yo me encargo de mantenerte, ¿no? Pero ahora no puede mantenerlo, porque no hay tarjeta de crédito. Entonces, aquí viene un nuevo contrato social. ¿Cuál va a ser el nuevo contrato social? Si el enemigo externo se evapora, repito, hay que entrar a la discusión de cuál es el nuevo pacto entre el Estado y la ciudadanía. Y ese es el asunto de la externalización de las culpas. La externalización de las culpas es un fenómeno psicológico que todos tenemos. Usted de pronto tiene un matrimonio que le va mal, siempre le echa la culpa al cónyuge. Nunca dice, déjame ver qué responsabilidad tengo yo en este problema, cómo es que estoy tratando a mi cónyuge,
a lo mejor hay algo que no estoy haciendo bien. No, primero, no, mi esposa tiene la culpa, o mi esposo tiene la culpa. Si es una empresa que le va mal, no, la culpa la tiene la competencia. No, o sea, nunca, es humano. Siempre tratamos de externalizar sin sistema autocrítico los problemas. Bueno, ¿qué pasa cuando usted no puede culpar al imperialismo por sus problemas? ¿Qué pasa cuando ya no hay embargo? ¿Qué pasa cuando no hay enemigo externo? Bueno, le queda el recurso de la sequía, el niño, pero eso también es muy temporal, es muy frágil. Eso no hay niños todos los años, entonces lo que queda es el gobierno. O sea, es el gobierno el que aparece en primer plano, es el Estado, la forma de Estado, la que aparece en primer plano. El último punto que alguien ya lo mencionó es el problema de la diáspora. Hay una falsa impresión de que una importante, no digo que no sea importante, medida, cambio de un conjunto de medidas que se tomaron en el 2013 en relación a las salidas del país, las entradas, etcétera, constituyó una reforma migratoria. Bueno, yo no soy abogado, pero sé que una reforma migratoria entraña mucho más que decirle a una persona, mira, ¿tú sabes qué? Este permiso de salida que te estaba dando ahora no se llama permiso de salida, ahora se llama pasaporte que te dura 2 años. Tienes 2 años para estar afuera, tienes que volver a pedir el pasaporte que vale $400, pídele a tu familia en Hialeah que lo pague. Y entonces viras para acá, pero si puedes sacar con el ajuste cubano una residencia en Estados Unidos, pues magnífico, porque entonces te unes a la cantidad de gente que nos está mandando remesas y que, como Emilio Morales explicará después, ya las remesas virtualmente, el ingreso de la remesa, que es un ingreso neto, sobre todo cuando uno suma lo que entra en cash por Western Union, lo que entra en cash por lo que la gente lleva, lo que entra en paquetería, todos los servicios que son pagados desde fuera, como es la telefonía, acceso a veces a internet, etcétera. Yo no quiero dar la cifra que la de Emilio, pero ya eso compite ampliamente contra las ganancias netas del turismo. Las ganancias netas del turismo, se dice ahora, ¿en cuánto se están diciendo que son? Bueno, las brutas son de 20%. Las brutas. Las netas, 25%. Exacto. O sea, iremos a esa parte después, la genialidad en los titulares. La propaganda en Cuba dice, bueno, pues este año tuvimos $2.000 millones en ganancias del turismo. Lo que nadie dice es que son las brutas. Las netas son el 25%. ¿Por qué? Porque la industria nacional no está en condiciones de suministrar las toallas, las sábanas. Bueno, había una época, espero que eso se haya superado, pero había una época que mandaban a lavar ropa en Cancún, porque no había en algunos hoteles determinados, y las mandaban por avión y las retornaban, qué sé yo, ropa de sábana. Importaban hierbabuena. Ustedes se imaginan importar hierbabuena. Yo viví en Canadá 15 años. Alguien me llevó de Cuba hierbabuena. La tiré en el jardín de mi casa, en Ottawa, que la mitad del año estaba bajo la nieve, y cada vez que venía un poquitico de sol, la hierbabuena salía. O sea, que ¿cómo es posible importar hierbabuena para mojitos? Vaya, eso es un fracaso de la eficiencia de la industria estatal, evidentemente, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos 2 millones y tantos de cubanos viviendo en el exterior. Uno se los encuentra por doquier, uno viene aquí a Panamá y tal parece que nos hemos tomado la ciudad de Panamá, porque donde quiera que uno va, el del restaurante, el ministro, el ex no sé qué, todos son descendientes de cubanos, emparentados con cubanos o vinieron del lado de allá. ¿Qué quiere decir esto? De que Cuba tiene una población de 11.5 millones de habitantes adentro, pero tiene otra población de 2.5 quizás afuera. Estamos hablando de 13 casi millones de habitantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa diáspora, o sea, esa diáspora actual y la diáspora de mi padre, que vino de Galicia en el año 1924 en un barco? En aquella época no había internet. Cuando mi padre llegó a Cuba, nunca más vio a su madre. Es más, nunca más escuchó su voz. Porque en aquella época no era un asunto de poder llamar por teléfono, mucho menos una aldea en Galicia. ¿Ok? Las cartas eran esporádicas, ¿no? Y cuando hubo la guerra civil, imagínense la disrupción. Entonces,
en esa época y durante muchos años, un segmento de población que emigraba era un segmento de población perdido. Era un juego suma cero. Si emigra este por ciento de gente para afuera, lo perdimos. Si tenían calificación, si tenían dinero, está perdido. En las actuales condiciones tecnológicas de la nueva civilización, no es perdido, es ganancia. Porque la gente que sale gana nuevos conocimientos, con independencia de los que se llevara para afuera, adquiere nuevas experiencias, adquiere nuevos conocimientos, entra en redes sociales útiles, con sistemas bancarios, con empresas a las que no tenía acceso cuando estaba en Cuba. Y si Cuba fuera un país normal, en términos de Internet, usted no tiene que sufrir el desgarramiento emotivo que tenía mi padre. Porque si usted es un mexicano, un salvadoreño, o casi que de cualquier lugar del planeta, usted tiene un celular, se conecta por Skype con su familia y ve a la abuelita y habla con ella y ve a no sé quién por céntimos. Pero Cuba tiene los precios de celular más altos de este hemisferio y el Internet es todavía la más baja conectividad del hemisferio con la más baja velocidad del hemisferio. Estamos peor que Haití. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Entonces, todo esto tiene un impacto todavía. Pero si realmente, como decía un orador que me precedió, se creara un nuevo régimen de gobernabilidad que facilitara la participación de la diáspora en los procesos nacionales, pues entonces otro gallo cantaría, porque podemos unir todo el talento que habíamos perdido y que se ha enriquecido en el exterior, todas las experiencias que se han ganado en el exterior, todas las redes sociales útiles adquiridas en el exterior y todo el capital financiero adquirido en el exterior con lo que existe todavía en Cuba, que todavía no ha emigrado, porque uno de los problemas que tenemos es el desangramiento del capital humano vía emigración. Ayer me entrevistaba en el periódico La Estrella y la última pregunta tuvo que ver con la emigración. Y me dijeron, bueno, ¿usted qué opina de la emigración? Le dije, mira, Cuba es un país como todos los demás, donde se debe respetar el derecho ciudadano a decidir si emigra o no emigra, si emigra de forma temporal o de forma permanente. Eso debe ser un derecho, bueno, de hecho, está reconocido universalmente como un derecho humano y está protegido por organizaciones específicas como la Organización Internacional de Migraciones. Pero el derecho más importante que tenemos los cubanos en esta transición es el derecho a no migrar, el derecho a soñar, el derecho a que en su patria usted pueda tener un sueño y perseguirlo con razonables posibilidades de que lo va a poder obtener. Y si quiere perseguir ese sueño afuera, bueno, ese es su derecho también. Pero lo fundamental, incluso para evitar los grandes éxitos migratorios, es que la gente pueda perseguir un sueño y soñar, el derecho a soñar y el derecho a perseguir sueños en Cuba para poder ejercer también el derecho a no migrar, ¿no? Entonces, ese es un asunto importante y tiene que ver con esta cuestión de la diáspora desterrada. O sea, si usted pregunta en La Habana, ¿destierro? No, hombre, no. Si, mira, aquí estamos recibiendo 500,000 de cubanos todos los años que están viniendo de visita. Sí, pero visita no es la participación ciudadana. La única posibilidad que ofrece la actual legislación a si usted quiere ejercer como ciudadano, que tiene muy pocas posibilidades como ciudadano, pero bueno, si quisiera volver a ejercer como ciudadano cubano, es volver a relocalizarse en su país. Consideremos un ejemplo, Rubén Blades, muy cercano a ustedes. ¿A alguien se le ha ocurrido decir que Rubén Blades no es panameño? ¿A alguien se le ha ocurrido decir que Rubén Blades, por vivir en Nueva York desde hace no se sabe cuántos años, no debe tener empresas en Panamá, no debe hacer... Bueno, si Rubén Blades fue hasta aspirante a la presidencia. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando simplemente de que el asunto no es, y es mi punto para cerrar ese slide, el asunto no es normalizar relaciones con Estados Unidos. El asunto es que el Estado cubano normalice sus relaciones con la ciudadanía. Lo otro ayuda, lo otro crea un buen contexto,
Pero lo que tiene lo que tiene aquí que normalizarse es la relación de ese Estado con la ciudadanía. Porque si se habla mucho, en muchos lugares enseguida me dicen, no, pero es muy importante por la soberanía de los Estados Unidos, pero bueno, es que hay un derecho ciudadano que precede a la soberanía, que es el derecho a autodeterminación. ¿Cómo van a ser soberanos si todavía no han podido escoger libremente cuál es el sistema que quieren, cuál es el régimen de gobernabilidad que quieren? Una vez que establezcan eso, que multitudinariamente la gente pueda decir, yo quiero un sistema multipartidista o no, yo quiero esto o aquello, entonces, bueno, ese es el régimen de gobernabilidad por el que se optó. Fíjese que siempre añado el apellido gobernabilidad para quitarle esa connotación siniestra, régimen, cambio de régimen. El régimen de gobernabilidad porque la gente opte y entonces la soberanía se establece a partir de ahí. Bien, hablé un poco de la transición civilizatoria. Nosotros necesitamos, nosotros no podemos, los cubanos, no podemos hipotecar nuestro futuro y dejarlo preso de nuestro pasado. No podemos dejar que la historia de estos 50 años, incluso de la historia desde el 1902, no era tampoco exenta de problemas. No podemos permitir que la historia de 1902 al 2016 se convierta en el carcelero de nuestro futuro. De que no podamos imaginarnos una Cuba con todos y para el bien de todos, como hablaba José Martí. Una Cuba en que todos tengamos oportunidad de prosperar, una Cuba en que podamos superar todos nuestros conflictos, todo nuestro pasado y emprender un nuevo porvenir. De nuevo, al igual que mi padre no pudo como emigrante gozar del nuevo contexto de las nuevas tecnologías, nuestro país puede soñar en un plazo relativamente corto con alcanzar altas cuotas de desarrollo sin perder ciertas cosas a las que la población tiene cariño, están acostumbrados y además merecen como derechos sociales adquiridos. ¿A qué me refiero? ¿Va a haber desempleo? En este momento lo hay, vamos a estar claros, muchísimo más alto que reconocido. Lo que pasa es que el desempleo está oculto bajo plantillas de centros laborales estatales que están infladas, a los cuales le pagan una moneda que está devaluada en el mercado real, porque el mercado sigue subiendo los precios y esa moneda cada vez adquiere menos cosas. Pero a los efectos de la imagen externa, en lo que este gobierno es realmente muy creativo, pues dice, no hay desempleo. No hay desempleo, no. Hay subempleo, mal empleo, falso empleo, que va a haber que resolver. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué va a hacer la gente? ¿Se va a ir? Bueno, no es una buena opción que se vaya. No se puede impedir que se vaya. Eso sería una violación de su derecho. Pero tampoco es una buena opción desentendernos de la suerte de la gente que quiere buscar un mejor porvenir y una mejor prosperidad afuera. Bueno, hoy en día se puede crear con las nuevas tecnologías digitales un ecosistema económico en Cuba digitalizado que nos conecte con los procesos internacionales. ¿A qué me refiero? Algunos de ustedes seguramente están familiarizados con sitios como Monster, donde la gente busca empleo, Craigslist, donde la gente ofrece servicios. Bueno, hay ya plataformas digitales en España que se dedican a recibir, ¿cómo se llama esto?, expedientes de ofertas de servicios por parte de traductores, diseñadores gráficos, programadores, etcétera, y reciben también, por otro lado, las demandas de las empresas en cualquier lugar del mundo y tratan de trabajar como intermediario para conectar esa oferta de trabajo con esa demanda. ¿Qué quiere decir esto? El día de mañana, si efectivamente comienzan reformas y ellas inevitablemente tienen un impacto en el mercado laboral nacional, uno puede rápidamente transformar el mercado nacional en un mercado global de trabajo y empezar a ofrecer esas posibilidades por ahí. Está el problema de la medicina. Queremos mantener el sistema de acceso al universal médico. Y entonces muchos dirán, sí, pero no podemos mantener, el sistema es incosteable. ¿Cuánto cuesta eso? Ni siquiera los Estados Unidos ahora se están planteando reformar el Medicare, el Medicaid.
ya lo hicieron en el modelo sueco, ya el modelo sueco que hoy hay no es el que había antes. Entonces, ¿cómo se hace eso hoy? De nuevo podemos ver las nuevas tecnologías. Yo he estado en una firma de telemedicina en la Florida, situada en las afueras de Miami, que atiende a 5 millones de pacientes dentro de la Florida desde un centro. ¿Cómo se hace eso? De varias maneras. Una es que usted le puede entregar una serie de gadgets, que pueden ser aplicaciones que usted monta en su teléfono, o la monta en una tableta, o en su computadora, y otra es que puede tener gente deambulante, que no es igual a mantener, no se sabe, 5.000 postas médicas en todas partes, pueden mantener gente deambulante que con una serie de equipos que caben en un maletín de los que usted monta dentro de un avión, usted puede hacer una cantidad casi que ilimitada de diagnósticos médicos a una persona. Esas pruebas, el tipo que las hace no tiene que ser médico, ni siquiera enfermero, tiene que saber manejar el equipo. Y lo conecta. Si no hay internet en ese lugar, puede tener un teléfono satelital que por vía de satélite conecte por internet a ese técnico con el centro, que puede estar hasta en otro país. Puede estar en Miami y puede estar dándole servicio a un sector en la jungla del Amazonas. Y ese centro donde están los médicos reciben todo eso, lo evalúan, dan un diagnóstico, y si los médicos de ese centro tienen su firma reconocida en los países donde se está prestando el servicio, pueden mandar la receta electrónicamente firmada por ellos, esas personas imprimirlo, ir a la farmacia más cercana y adquirir el producto. Así se piensa en el futuro. No podemos pensar en el futuro con las fórmulas que ya son obsoletas porque son insostenibles. Hablé del trabajo, hablé de la medicina, la educación es otro tanto. Yo tengo una sobrina que tiene 10 años, Marlene, ¿no? Bueno, esa sobrina ahora está optando por recibir sus cursos de enseñanza media a distancia. ¿Qué significa esto? Que el esquema que habíamos tenido durante siglos de educación, que era similar al de la sociedad industrial, o sea, ¿qué cosa es una escuela? Es una fábrica de conocimiento. La gente tiene que ir a una hora, marcar su reloj, entrar en un aula físicamente, donde ahí va a estar un profesor que es el que lo sabe todo y se lo transmite a ese grupo de personas, y así todos los días, los 5 días de la semana laborable. Ya no, ya cada cual puede avanzar en sus conocimientos gradualmente según su propio ritmo, su propio desarrollo, las otras ocupaciones que tengan. Y la relación entre tiempo en la escuela y tiempo en la casa varía. Ahora usted dedica más tiempo en su casa a aprender esos contenidos y va a la escuela a discutirlos con el maestro y qué sé yo, pero es una situación que reduce dramáticamente los costos de educación y los mejora, porque usted puede tener los mejores profesores con videotube en internet dando las mejores clases. Si hoy, por ejemplo, usted quiere tomar cursos de Harvard o de Stanford, los puede tomar gratis. O sea, hay cursos de Harvard y de Stanford que están gratis en internet. Lo que le cobran a usted es si usted quiere ser examinado para recibir un título. Entonces sí tiene que pagar. Pero por estudiar esos contenidos y adquirir esas habilidades, usted ya no tiene que pagar. ¿Qué significa eso en términos de know-how? Una inyección masiva de capital, de know-how, del norte al sur, gratuita. Antes ¿cuánto hubiera tenido que pagar USAID por mandar profesores a América Latina, de sus mejores universidades? Ahora no tiene que hacerlo. Ahora lo que la gente necesita es internet para poderse conectar y para poder tener acceso a todo ese tipo de cosas. Cuba necesita, por supuesto, insertarse en todos esos procesos, en todos los mercados globales, en todas las instituciones globales. Los están incentivando a que entre a la OEA para que pueda tener acceso al Banco Interamericano. No quiere entrar en la OEA, tiene reticencia con el Banco Interamericano. ¿Por qué? Alguna gente, cuando ustedes le dicen que hay la posibilidad de que el Banco Interamericano abra su puerta a Cuba en Miami, se horrorizan y dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Le van a dar dinero? El Banco Interamericano, lo primero que tienen que hacer es mostrar los libros, que nunca lo han mostrado. Tienen que abrir los libros y decir, mire, esta es mi situación real. Tengo tanta gente que tengo plantillas infladas, tengo tanto que estoy desperdiciando,
Y es a partir de eso que el banco le dice, bueno, mira, yo no soy la benéfica, yo no soy aquí las monjitas de la orden carmelita, yo estoy aquí para prestar dinero y se supone que me lo devuelvan. Entonces, si ustedes quieren mi dinero, tienen que hacer esta medida, tienen que recortar esto, tienen que hacer esto más eficiente. Bueno, bienvenido sea el banco para ver si pone orden y da buenos consejos en Cuba. Ahora, lo fundamental en esto es la cultura de innovación y emprendimiento. Nosotros necesitamos liberar al cubano de a pie, muchos de los cuales son magníficos profesionales, de la preocupación del desayuno, almuerzo y comida, y de ir a hacer la cola para procurar una medicina o para procurar tal cosa, para que puedan usar todo ese talento, toda esa capacidad que han adquirido en imaginarse un mundo diferente, imaginarse una nación diferente. O sea, Cuba tiene un excelente futuro, pero hay que liberar la creatividad del cubano, hay que crear un ecosistema que le permita al cubano prosperar de la misma manera que los cubanos los vemos salir de Cuba y prosperar. Una vez yo iba en un avión, no me acuerdo hacia dónde, estaba viajando hacia Sudamérica, creo que Argentina, y me tocó al lado un empresario, creo que era de Honduras, si mal no recuerdo. Y bueno, como siempre pasa, el sur, no, usted es cubano, y yo dije, me desgracié, ahora nada más que hay que hablar de Cuba todo el viaje, y qué sé yo, pero bueno, ya todo el mundo empieza, bueno, ¿y usted qué cree de esto y qué cree de aquello? Pero dice, yo tengo un gran respeto por los cubanos. Digo, ah, sí, ¿por qué? Y entonces dice, yo tengo un tecnólogo cubano, yo me dedico a criar camarones, o sea, piscicultura, a criar camarones en mis fincas y qué sé yo. Y a mí me iba muy mal, tenía pérdidas y qué sé yo. Y llegó un muchacho ahí cubano y yo le dije que sabía de eso y le dije, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo? Y lo llevé para la finca y el tipo me ha triplicado la productividad, la eficiencia, las ganancias. Estoy feliz con el hombre. Dice, yo por supuesto lo trato muy bien. Le di una casita para que viviera, le di un automóvil, un jeep, porque era para en el campo. Y entonces yo le dije, oye, y en la piscicultura en Cuba debe estar muy bien. Y dice, no, está muy mal. Y entonces dice, ¿cómo que está muy mal si tiene gente como tú? Dice, sí, pero no nos dejan hacer nada. O sea, todo tiene que ser bajado por el plan central, según lo que pensó el ministro, las empresas. Aquí Marlene puede hablarle un poco de eso si quiere, porque ella estuvo metida en ese mundo diabólico de las empresas y el diseño industrial. Cómo la imaginación y la creatividad son bloqueadas por la burocracia, por un régimen de gobernabilidad burocrático. Entonces, eso indiscutiblemente es un problema. Ya hablé de esto. Oh, ¿me fui? No. Esto lo quise traer porque es una cosa curiosa. Esa es la península coreana. Es una foto de satélite de NASA, tomada creo que en el 2014. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Ustedes ven una franja negra. Esa franja negra es Corea del Norte. Eso no es internet, eso es las luces que se ven desde un satélite, ¿no? Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es a qué modelo podemos aspirar. A un modelo estatista, centralizado, autoritario, ese es el mejor modelo, poniendo al margen el tema de los derechos humanos incluso. Eso es un modelo eficiente. Bueno, ahí tienen la respuesta. Es un modelo eficiente para fabricar armas nucleares, tirar cohetes, qué sé yo, pero es la experiencia que tuve yo cuando fui por primera vez a la Unión Soviética, que después me preguntó un cubano ahí, ¿qué te parece? Le digo, me parece que llegan medioevo con cohetes nucleares, porque esto aquí es todo atrasado, la gente estaba contando con ábacos todavía en las tiendas. Sí, no, ya por supuesto eso cambió. Bueno, me voy a saltar aquí un par de imágenes porque me quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué cosa es el régimen de gobernanza? ¿Y qué cosa es el 3.0 que ya se los adelanté? Durante muchos años en Cuba hubo un líder carismático que operaba con grandes poderes centralizados. La palabra caudillo aquí la quiero tomar también, no peyorativamente, sino en el sentido ese. Es un líder carismático con poderes omnímodos y eso lo sabía todo el mundo. En Cuba hubo una época, ahora se discute, no, porque Raúl Castro se retira y viene un nuevo presidente. Bueno, lo que quiero ver yo es si se retira de la Fuerza Armada y de primer secretario del partido. Porque según la Constitución, artículo 5,
el máximo poder de Cuba está en el partido, no está en el Consejo de Estado. Entonces lo que quiero ver yo si de verdad el retiro ese es un retiro general o es me retiro de la parte administrativa, que es el Consejo de Estado, me quedo con el poder real, que son los militares y el partido, y lo demás se lo endilgo a alguien. Ya eso pasó en Cuba. Durante muchos años un presidente que se llamó Osvaldo Ortiz Torrado, conocido en Cuba con el sobrenombre de Cuchara, porque decían que ni pinchaba ni cortaba, porque todo lo hacía Fidel Castro, todo lo que sucedía lo hacía Fidel Castro. Entonces, la estructura de poder en Cuba está el líder al centro, ese gran líder, un círculo concéntrico que es una élite de poder que no sobrepasa las 100 personas, sobre todo compuesta por militares, algunos de ellos miembros de la familia Castro, pero sobre todo compuesta por militares, y después hay una gigantesca burocracia, una burocracia administrativa. Eso es lo que es el Consejo de Estado, lo que son las empresas, en fin, una burocracia que toca todos los ámbitos. Muchas veces la prensa internacional dice, hubo una gran purga porque quitaron a Ricardo Alarcón, o quitaron a Carlos Laje, o quitaron al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina. Ninguna de esas personas eran parte de la élite de poder. Todas esas personas, para hablar en términos corporativos, estamos entre gente de empresa, esas personas eran los CEOs de una corporación registrada como Revolución Cubana, que es privada, a nombre de una familia que es la propietaria de la mayor cantidad de acciones, que es la familia Castro, y con accionistas que son los miembros de la élite de poder. De ahí para abajo, los demás son administradores y burócratas. Entonces, esa es la estructura que uno dice, si hay un cambio de régimen de gobernabilidad, ¿cómo va a evolucionar eso? ¿Se va a retirar realmente Raúl Castro? ¿La élite de poder se va a transformar en una clase política, como hicieron los chinos? Los chinos no le dieron democracia a la sociedad china, pero se dieron democracia a sí mismos, en la cúpula. ¿Por qué? Porque era muy incómodo eso de que cada vez que alguien discrepaba del otro, terminaba fusilado. Entonces era mejor ponernos de acuerdo, vamos a hacer una cosa. Entre nosotros por lo menos tiene que haber democracia. Si tú quieres privatizar, tú lo dices, nadie te va a matar. Si tú quieres, y por lo menos que un grupo de personas pudiera tener esa garantía de que no iba a ser perseguido. Eso todavía no ha ocurrido. Todavía tenemos una élite política, no una clase política, ni siquiera en la cumbre. Y la burocracia, por supuesto, tendrá que ser transformada posiblemente en un sentido más hacia el sector privado. La población, se habla de pueblo, la población, bueno, lo que aspiramos a tener ciudadanos que controlen su Estado. Esa es la idea de una Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre una Constitución y las leyes? Que las Constituciones están para proteger a los ciudadanos de su propio Estado y de la autoridad. Y las leyes están para que la autoridad gobierne y administre según el marco que le da la Constitución que le han dado sus ciudadanos. Pero eso todavía no se ve claramente. Ahora, vuelvo al tema de partida. El modelo de la República se agotó en un momento determinado o se quebró, se fraccionó y vino la Cuba 2.0 de la Revolución. Pero sin tarjeta de crédito ni de Caracas ni de la Unión Soviética, el sistema actual, que no es rentable ni sustentable, tiene también que cambiar. La cuestión es para dónde va a cambiar. Vamos a entrar en una etapa de Cuba 3.0, inevitablemente. O sea, Cuba 3.0 es una realidad inescapable. Pero, ¿cuál va a ser? ¿Quiere decir eso que la Cuba 3.0 tiene que ser democrática? No, hay otras opciones, lamentablemente, de Cuba 3.0. Una es la de modernizar el autoritarismo. O sea, el modelo chino, que viene, por cierto, todo esto viene en gran menú, no es que hay un solo modelo autoritario, tiene el chino, tiene el vietnamita, tiene el de Singapur, ¿no? Hay distintos modelos autoritarios. Y la otra es un modelo de democracia de sociedad de mercado, que también viene en un amplio menú. Usted puede escoger el modelo americano, o puede escoger un modelo europeo, puede escoger el modelo escandinavo, ¿no? O sea, hay distintas posibilidades, más socialdemócrata, más demócrata cristiano, más liberal. Usted determina su modelo según las características y la realidad de su país. Ahora, ese es el punto en que estamos. ¿Cuál va a ser esa Cuba 3.0? ¿Qué papel van a jugar los actores en esta transición inevitable? ¿No? Los que están en el poder, los que administran, los que tienen el poder,
que es esa élite, los que lo administran, que es esa burocracia, ¿no? Y los que sufrimos las consecuencias, que somos todos los demás. O sea, ¿cómo nos vamos a organizar para tratar de llevar esto a un espacio, repito? Estamos hablando, o sea, esto no es, esta reflexión, esta conversación, no es un acto contra nadie, no es un acto de denuncia, no estamos aquí haciendo activismo de protesta, estamos pensando en el porvenir y estamos buscando un espacio de coincidencia donde quepamos todos, donde quepan comunistas y anticomunistas, cristianos y no cristianos, de las tendencias que sean, jóvenes y viejos, y que podamos encontrar un nuevo marco de convivencia, un nuevo régimen de gobernabilidad y convivencia que sea acorde a las realidades del siglo XXI. Esa es mi introducción. Gracias.